Uno, uno, dos, uno, dos. Yo me imagino que a esta altura de la conferencia todos nosotros tenemos muchas preguntas. Yo tengo preguntas también. Por ejemplo, ¿cómo es posible que pongan una charla del duelo después del almuerzo? Yo todavía estoy preguntándome cuál es el problema que tienen conmigo. Pero yo confío en los organizadores del evento que me aman y todo eso, pero la verdad que es una pregunta, en verdad, que yo tengo. Yo estoy tan agradecido de Café Santo Domingo. Ustedes saben que en esto todo el mundo tiene su rol, pero mi trabajo básicamente ahora es tratar de que ustedes no se me duerman. Con eso yo estoy feliz. Muy bien. Llegamos a otras de las emociones que nos sacuden grandemente. Déjeme decirle un testimonio personal, primero como pastor. Una de las cosas más difíciles que existen en el ministerio pastoral es consolar. Ahora está de moda los pastores celebridades, y uno de los problemas más serios que yo tengo es que para muchos de ellos lo más importante es el internet, lo más importante son los likes, lo más importante son la media, pero yo tengo la convicción personal de que un pastor mide su fidelidad en la manera como puede ser fiel a aquellos que están en sufrimiento. Y mi experiencia de 20 y tantos años en el ministerio, mis momentos más difíciles y mis momentos más gloriosos suceden cuando hay pérdidas y sufrimiento. Yo recuerdo estando en Minnesota, yo serví 11 años como pastor allá. Para los que no entienden lo que es Minnesota, ese es el estado más frío de todos los Estados Unidos. Ahí se le congelan hasta los pensamientos. Y varias veces yo me vi en la necesidad en la noche de tener que salir a temperaturas extremas para ir a un hospital a hablar con una pareja o unos hermanos que habían tenido una pérdida. Y yo recuerdo en el camino que yo me cuestionaba. Al día de hoy, hermanos, yo quiero abrirle mi corazón como pastor. Hay veces que cuando a mí me tocan esos momentos y me tocan con mucha frecuencia, yo me cuestiono en mi capacidad, si yo podré hacerlo, qué es lo que yo le voy a decir. O sea, ¿cómo yo le voy a hablar a una gente que ahora mismo están destrozados? Y créanme que no hay tanto ánimo de ir para allá. Yo voy en el camino literalmente llorando, yo no sé lo que voy a hacer. Ustedes no tienen la menor idea de las veces que uno llega a un sitio y yo literalmente no sé lo que voy a hacer, no tengo idea. Y cuando estamos ahí y Dios es fiel otra vez, una vez más, muestra su presencia, pues yo salgo animado de saber que esto que hablamos es real. Dios es poderoso. Sobre todo Dios puede consolar en medio del sufrimiento. Otra vez yo puse todas las notas para que ustedes puedan enfocarse más en la presentación. De hecho, hay un anexo en sus notas donde yo puse una gran cantidad de versículos, creo que son más de 25 textos, que en mi experiencia como pastor son los que más me han ayudado para consolar. Así que yo quiero que ustedes tengan esos textos. Lo pueden usar para ustedes, lo pueden usar para otros. El duelo, las tragedias y otras pérdidas son parte de la vida. Todos estamos expuestos a experimentar esa realidad mientras vivamos en este mundo. A mi querida esposa, mi morena y yo, en el 2019 nos tocó experimentar una de las pérdidas más fuertes de la vida. Fue su mamá, que era mi suegra, pero era mi mamá realmente. Ella estaba enferma en New Jersey, de hecho estaba hospitalizada, nosotros estábamos ahí con ella. Fue el momento en cuando se despertó el brote del COVID y se puso muy tensa las cosas allá. Estábamos en New Jersey y los hospitales empezaron a tomar medidas, aunque ella no estaba afectada, el problema no era COVID, pero el hospital entró en un pánico, literal, en todo el estado.
Entonces ellos prohibieron la entrada porque se estaban anticipando a un brote que iba a haber. Entonces aquí estábamos nosotros con nuestra madre ahí adentro y el hospital no nos daba acceso. De hecho, el hospital nos dijo, se pueden ir. No hay manera de que ustedes vayan a entrar aquí. Aunque entendemos que el caso de ustedes no corresponde a aquello, la entrada al hospital es global. No hay excepción. Nosotros vivimos en Arizona y con el dolor de mi alma yo le dije a mi morena, mira, no hay nada que podamos hacer. Yo creo que debemos de irnos porque están hablando de que van a cancelar todos los vuelos. Y nuestra casa está en Arizona. Nosotros nos pasamos un par de días fuera, literalmente en el hospital. Eso no tenía sentido. Y nos fuimos a Arizona no sabiendo que días después ella iba a fallecer. Yo no sé si usted ha experimentado lo que son esas llamadas nocturnas. Hermanos, es hasta el timbre del teléfono que suena diferente. Y esa fue la llamada que temíamos iba a suceder. El problema no fue no solamente que falleció, el problema no fue que la perdimos. El problema es que en el momento histórico que se vivía, habían medidas extremas de seguridad. El hospital no permitía ni siquiera el tratamiento normal de un cadáver. Las leyes estatales estaban obligando a cremar el cuerpo. Y nos dieron literalmente 8 horas para que sacáramos el cuerpo, todo en contrato con funerarias, no nos dejaban poner mano, nosotros estábamos literalmente a 2,000 millas de distancia. Y por teléfono tuvimos que coordinar con una funeraria y cremar su cuerpo. Nunca más la volvimos a ver. Y como pastor, y sobre todo pastor de mi esposa, yo tuve que experimentar el manejo del dolor que eso acarrea. ¿Cómo usted consuela el corazón cuando usted pierde a alguien que no le dan la oportunidad de llorarla? Usted sabe el vacío que eso genera. Casi 4 años después, todavía nosotros estamos lidiando con eso. Porque quedó algo no resuelto. Cuando yo hablo con mi morena, ella me dice, yo no pude verla. Yo no pude darle un último adiós. Yo no sé cómo ella lucía cuando se fue. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a experimentar eso. Entonces, a veces se nos olvida como creyentes que vivimos en un mundo caído. Nosotros no estamos equipados para esos momentos. Nosotros tenemos esas cosas como muy lejanas a nuestros corazones. Pero la verdad que cada día, de hecho, cada hora, de hecho, cada segundo alguien muere en la vida. Y entra la muerte y crea un gran disturbio en el corazón de una familia. En ocasiones nos puede parecer que el dolor de una pérdida es insoportable. No hay manera de expresarlo, no hay manera de categorizarlo. Sin embargo, la idea es que es bueno recordar que el proceso de un duelo puede convertirse en una experiencia enriquecedora que promueve el crecimiento personal, el crecimiento en la fe. Yo quiero dar una nota. Cuando todas estas cosas suceden, mi propia experiencia personal me hizo estudiar, me hizo equiparme. Siendo yo pastor de esta iglesia de consejería aquí en la IBI, a distancia, nosotros por la misma circunstancia tomamos una iniciativa de entrenar todo el cuerpo de consejeros de esta iglesia para poder ayudar en medio del duelo, el sufrimiento que esa tragedia estaba causando en todo esto. Muchas de las notas que yo voy a compartir fue de ese programa que creamos al vapor para poder entrenar a nuestra gente aquí en nuestra iglesia para poder asistir a aquello en sufrimiento. ¿Cuál es la naturaleza del duelo y la pérdida? ¿Cómo yo entender qué es lo que está pasando? Alguien decía que el duelo es un sufrimiento emocional intenso causado por la pérdida personal o la tragedia de la vida.
La idea no es una simple emoción, es una emoción con intensidad. Alguien decía que nosotros debemos pensar en el duelo como una categoría, como un zafacón, en la que podemos ubicar todos los diferentes sentimientos que surgen cuando experimentamos una pérdida, no solamente de vida, como vamos a ver adelante, cuando se rompe una relación. La idea es el dolor que siento cuando algo se ha roto, algo en mi vida se ha alterado, es la idea. Algunos estudiosos, sobre todo secularmente, en términos profesionales, algunos hablan de las diferentes etapas del duelo. Algunos dicen que empieza que la gente no quiere reconocer que es la verdad que perdió, que hubo una pérdida, hay una negación. Luego eso se conecta con un sentimiento de ira, estoy enojado por lo que sucedió. Luego entra un aspecto de empezar a aceptar. Luego se deprime la persona y viene un proceso más completo de aceptación. Los estudiosos del comportamiento humano, ellos enseñan esto en la escuela, estos procesos, y a veces dice, ¿dónde está la persona en este esquema? La Biblia enriquece mucho más todo esto. Cuando hablamos del duelo, es la angustia que sentimos cuando perdemos personas o cosas que amamos. Y declara implícitamente la bondad de Dios al darnos esos regalos. Es interesante decir que a veces hay un refrán en República Dominicana que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. A veces el aprecio a ver la bondad de Dios crece cuando ya me doy cuenta que no lo tengo. Parece una cosa muy difícil, pero es aprender la lección de la manera más difícil. Pero el duelo nos invita a ver la bondad de Dios. Una cosa que yo admiro mucho, sobre todo en la cultura americana, donde me ha tocado ejercer por los últimos 20 años, es que, por ejemplo, cuando ellos celebran un funeral, ellos celebran la vida, no la muerte. Una cosa impresionante. A mí me tocó celebrar funerales allá, y usted no creería que es un funeral, porque ellos dicen, vamos a ver la bondad de Dios en este ser que murió. Y las personas que invitan a compartir tienen historias de lo que sucedió con esa persona, recuentos, y realmente es una celebración, obviamente en el contexto de los creyentes, pero es ver la bondad. El duelo, las tragedias y otras pérdidas son parte de la vida. Todos estamos expuestos a experimentar mientras vivamos en este mundo. Hay un texto en Hebreos 9:27 que dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto es el juicio. La muerte entró a este mundo por causa del pecado y es algo que tarde o temprano nos visitará. El dolor, el duelo, la tristeza no son naturales. Hay gente que se sorprende cuando hablamos de eso. La muerte no es natural. ¿Usted sabe qué es natural? Que estemos aquí en esta conferencia, que vengamos a la iglesia, compartimos, vamos a un restaurante, volamos, vamos de vacaciones. Pero nosotros tenemos toda nuestra vida viendo gente morir y no nos acostumbramos a la idea de la muerte. Porque la muerte no es natural. Cuando la muerte llega al seno de una familia, esa familia entra en un tremendo sufrimiento. Todo esto vino al mundo debido al pecado original de Adán y Eva en el jardín del Edén. Todas las pérdidas que experimentamos se deben al pecado, no necesariamente a tu pecado personal, sino a la presencia del pecado en este mundo. Por causa del pecado entró la muerte. Es un recordatorio mucho de esa consecuencia. Una de las cosas más interesantes, introduciendo la naturaleza de esto, es que Jesús no solamente estaba familiarizado con el dolor, sino que Él también soportó su dolor, soportó su pena. Cuando nosotros vamos a las descripciones de Jesús, es interesante que aún las profecías que hablan de Él están salpicadas y saturadas de que era un varón experimentado en quebranto. Déjenme compartir algunos textos con ustedes. Isaías 53.
Versos 3 al 5, fue despreciado, fue desechado de los hombres, varón de dolores. Oigan esto, dice que era experimentado en la aflicción. ¿Usted le gustaría que cuando se use una persona con experiencia, en vez de decir que sea en tal empleo, tal cosa, sea en sufrimiento? Así se describe aquí a Jesús, como uno quien los hombres esconden el rostro, o sea, lucía desfigurado, fue despreciado. Dice, y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Me decirle, esa expresión ahí que dice que por sus heridas hemos sido sanados es una de las expresiones más consoladoras para nosotros. Eso es como, hay algo que ya Jesús depositó en la cuenta, que nosotros estamos girando cheques en medio del sufrimiento. Hay una sanación que hoy es posible por causa de lo que Jesús sufrió. Por sus heridas es posible nuestra sanación hoy. Esa es la idea. Hay un sufrimiento de Jesús que hace más fácil hoy el sufrimiento de nosotros. Hay algo que la cruz provee que facilita el manejo del sufrimiento en este mundo. Jesús llevó el castigo de nuestro pecado para que ya no tengamos que soportar el pecado en la magnitud que Él lo soportó. Igualmente, Él también soportó nuestro dolor, soportó nuestra tristeza. Por tanto, el sufrimiento que podamos enfrentar hoy jamás se compararía a lo que deberíamos experimentar. Es una fracción del sufrimiento, porque ya Jesús pudo cubrir parte de eso. Entonces, definitivamente, hay un momento para llorar por las pérdidas, pero es un dolor con esperanza. Y esas son de las emociones que nosotros tenemos que decir, ¿cómo yo voy a interactuar con eso? No nos educan en la escuela a manejar eso. Hay gente que no sabe qué hacer. Como vamos a ver más adelante, se turban. No tienen ni idea de lo que van a manejar, van a hacer. Hay un texto de Mateo, en una de las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Una de las cosas que pasa en el sufrimiento es, Dios está cerca del afligido. Y la idea es, Dios dispone un mecanismo de gracia más abundante para aquellos que están en dolor. Hay oportunidad en medio del sufrimiento, es la idea. Podemos disfrutar más a Dios, podemos sentirlo más cerca. Isaías 61:3 dice, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados roble de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Hay algo en el sufrimiento que glorifica a Dios. Y parte de la respuesta de esta emoción de dolor, de luto, es que Dios pueda ser glorificado. Entonces, de nuevo, déjeme insistir todavía en el inicio sobre este pensamiento. Jesús llevó nuestro dolor en la cruz para que sea más fácil para nosotros soportarlo ahora. Jesús también nos ha dado de su gracia para que podamos consolar a otros. Déjeme insistirle en esto. El pastor Alasdair, también el pastor Eduardo han insistido, cómo muchas de nuestras emociones pueden ser manejadas en el contexto de una comunidad. Una de las veces en que la comunidad de fe se hace más necesaria es cuando sufrimos. Cuando compartimos el sufrimiento, literalmente hay algo que se comparte del dolor. Necesitamos tener gente al lado que lloren con nosotros.
Necesitamos tener gente al lado que puedan estar ahí simplemente para uno no estar solo. Es compartir parte de ese dolor. Entonces, en segundo lugar, si todas las emociones afectan cómo nos relacionamos, es una tesis que desde ayer está planteada, entonces, ¿cómo el duelo, cómo la pérdida afectan las relaciones? Esto es muy importante para poder llegar a un punto de aplicación. Entender el duelo como la experiencia de la pérdida puede ayudarnos a comprender cómo Dios quiere que ese duelo funcione en nuestras relaciones, especialmente si hemos perdido a un ser querido. Hay respuestas adecuadas a ese dolor. Dios quiere y tiene el propósito de hacernos crecer. Dios nos da una oportunidad para poder glorificarle. Una de las cosas más interesantes en todo esto es que cada persona vive el duelo de una forma distinta. Es una experiencia personal, no hay un manual, no hay una fórmula. Cada uno se ve afectado en forma diferente. Una de las historias que yo recuerdo que más me han afectado sucedió cuando yo era pastor en Minnesota. Éramos 23 pastores en la iglesia. Y el pastor de adoración era quizás el pastor con más carisma, como sucede, era un músico profesional, dirigió la Sinfónica. Algunos de ustedes le conocieron porque él llegó a venir aquí, Chuck Steddon. Era un hombre extremadamente relacional para ser americano, parecía como dominicano. Era el hombre amoroso, era el hombre tierno, el hombre accesible. Era, la verdad, uno de los hombres que todo el mundo quería tener cerca. De sus 3 hijos, el menor fue el que se perfilaba como muy cerca del llamado de su padre. Era un muchacho joven, desde muy pequeño se entrenó en la música. Su mamá era pianista profesional, su papá dirigía la Sinfónica, ambos estaban en la adoración de la iglesia. Y ya el niño a los 15 años demostraba mucha habilidad en la música, pero más que eso, un corazón para Cristo. Era impresionante que a veces ya él dirigía la adoración del grupo de jóvenes. Él era pianista, eso estudió en la universidad, se graduó en la universidad de piano y ya él participaba con su papá y su mamá en la adoración. Él decide entrar al seminario que había en la iglesia local. Ese fue el seminario al que yo fui a estudiar. Y él pasó el proceso de aprobación y las clases empezaban como en un septiembre en el seminario. En julio se hace un viaje misionero a Irlanda del Norte. Una de las cosas que la iglesia trataba globalmente de atender eran muchas tensiones que había en las iglesias evangélicas para poder prosperar. Entonces enviaban un grupo como ayuda para entrenar, para ayudar en eso. Y este joven dirigió ese proyecto de misiones. La idea era en julio, regresaban en agosto y él se integraba al seminario. Y todo perfilaba como un excelente futuro líder de adoración. Tenía el aspecto técnico musical, estudió en una academia de música, ahora iba a entrar en teología, era el perfecto pastor de adoración. Estando en Irlanda del Norte, manejando el grupo misionero, un día en la cocina, mientras estaban en oración, él murió de un ataque del corazón fulminante. Literalmente cayó al piso, muerto. No hubo nada que hacer. Eso sucedió en Irlanda del Norte. Cuando el equipo misionero llama a Minnesota para anunciar, su papá estaba en un retiro de pastores, casualmente. Y llegó la noticia al pastor principal, que era el pastor John Piper, y se le dijo, y el pastor John Piper le comunicó al padre la noticia. Irlanda del Norte tiene un manejo de cadáveres muy diferente a América y aquí, a tal punto de que el cadáver duró más de un mes para poder llegar. Cuando ellos regresan y están en la casa, todos los pastores nos reunimos. Y él se sentó en el medio y él dijo, yo no quiero que me hablen. Yo no quiero que me hablen. Yo solo quiero que ustedes me lean textos de la Biblia.
Entonces lo que hicimos los 22 pastores es que abrimos nuestra Biblia cada uno y cada uno leía un texto que entendía apropiado para él. Íbamos en ronda en la casa leyendo la Biblia. Y esa ronda se repitió por un largo tiempo. Y esa fue la manera que él quedó consolado. La dificultad estaba en que todo eso sucedía y el cuerpo no llegaba. Casi 45 días después llegó el cuerpo. Y la angustia de sus padres. Y él me decía, cuando hablaba conmigo, teníamos una relación muy estrecha: Luis, solo Dios puede consolar. Solo Dios puede consolarme. Cada persona responde diferente a las circunstancias. Cada persona responde diferente. Miren esto, dice de Abraham, aquí en Génesis 23:2, que Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Miren cómo Abraham, el padre de la fe, expresó sus emociones de duelo y de pérdida a llorar. El caso de Jacob, cuando a Jacob se le comunicó que José había muerto, en verdad había sido vendido, los hermanos estaban luchando con la culpa y todo eso, pero se le notificó que José había muerto. Y estas fueron sus palabras: Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y él dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. ¿Pueden imaginar el dolor? ¿Qué le vamos a decir a una persona que está ahí? Ustedes saben que eso es en parte lo que los pastores en general experimentamos muchas veces cuando estamos aquí. Saben que a veces yo he descubierto que la persona ni siquiera está esperando ningún sermón ni nada. Lo que la persona necesita es que tú estés ahí, que tú lo abraces, que tú llores. Pero tú no tienes ni que decir nada. Hay veces que el transmitir la paz que viene de Dios es suficiente en el momento para eso. Luego llegará otro momento donde podamos tener algo de consolación. El dolor no correspondido puede afectar física, mental y espiritualmente. El pastor Eduardo hablaba mucho de esto con relación a la ira, y lo mismo sucede con el dolor de una pérdida. Si no desahogamos nuestro dolor sobre Jesús, eso puede provocar ira, retraimiento, depresión, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que aprender a interactuar con el dolor. Y una de las maneras es expresarlo. Yo conozco personas cristianas que cuando pierden un ser querido se enojan con Dios. Y lo que hacen es que se amargan en sus almas, se enfrían espiritualmente. De hecho, se alejan de la iglesia, porque ellos no pueden conciliar cómo un Dios de amor y de bondad permita una pérdida así. No ha habido un adecuado tratamiento de eso. El dolor y la tristeza pueden oscurecer nuestro reconocimiento de la presencia de Dios. Hermanos, alguna vez el dolor es tan grande que yo ni veo. El dolor es tan grande que uno ni siquiera puede percibir dónde está Dios. La desesperación no me permite disfrutar del gozo de su presencia. ¿Sabía que eso pasó con María? María no reconoció a Jesús en la tumba. Cuando Jesús fue crucificado, el dolor que atravesaba a esta mujer. Y dice que cuando la tumba empezó a correr la idea de que estaba vacía, una de las primeras que llegó fue ella. Y ella estaba turbada porque no lo veía. Oigan el texto como dice. Y apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Y Jesús le dijo:
¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. ¿Ustedes pueden creer esto? Ella no fue capaz de ver que ese era Jesús. Su dolor era tan grande que le impedía ver a Jesús que estaba ahí. Esa es la pregunta entonces, en términos de aplicación, que queremos decir. ¿Cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo manejo el duelo y la pérdida de una manera bíblica? Volviendo de nuevo al bosquejo que se ha trazado, el pastor Alasdair habló de eso ayer. Yo quisiera hablar un poco bíblicamente en cuanto a eso. Primero, identificar. Toda pérdida es una conexión rota. Si piensas en tu vida como una red de personas, cosas y acontecimientos conectados, el duelo es lo que experimenta cuando uno de esos hilos se rompe. Hay algo que se alteró. Eso es, en realidad, la pérdida y el dolor. En el libro que se le ha entregado a todos, el pastor Alasdair hace un ejemplo de un diente de un niño. Ustedes saben cuando uno va creciendo y va mudando, entonces uno de los dientes se cae. Y eso no es una cuestión que se cayó el diente, es que usted hay un hoyo ahí que hasta le da una cosquilla, yo no sé, el niño empieza a ponerse los dedos porque él no se acostumbra a la idea de que eso no está ahí. Hasta que en el tiempo ya él acepta eso. Así es una pérdida. Es decir, una persona, sobre todo en una muerte física, eso es un proceso. Yo hablé con una hermana que perdió a su esposo 14 meses después de la muerte. Ella me decía, a veces yo escucho su voz. 1 año y 2 meses después, ella decía, en la casa a veces yo siento que él está ahí. Y usted sabe la sensibilidad que hay que tener para entender algo así. ¿Cómo es posible que tanto tiempo después tú sigues procesando? Bueno, es que algo se te arrebató. Eso no es tan sencillo como uno piensa. Hay algo que estaba ahí y ya no está. Hay algo del objeto de mi amor que ya no está más. Y hay una emoción que se expresa en cuanto a eso. La reconexión y la sanidad se producen cuando somos capaces de identificar la pérdida, de compartir con personas que se preocupan por uno. Tenemos que aprender a hablar de eso. Nosotros debemos, por la gracia y la fe, aprender a abrir el corazón. No es necesario tener palabras adecuadas, no es necesario tener sentencias completas. A veces usted llora la mitad y la mitad dice 3 palabras, es ok. Pero hay que sacar eso de adentro. No hay conexión hasta que el dolor es expresado. Hay gente que calla y lo que hace es que se amargan y se enferman por dentro. Esas expresiones existen para que podamos interactuar con ellas. Necesitamos compartir de nuestro dolor. A veces nos da vergüenza hablar de nuestro dolor. A veces no nos sentimos cómodos abrirle el corazón a alguien y compartir nuestras pérdidas. Y eso es parte de lo que debemos de crecer. No solamente eso, debemos examinar y evaluar. Para entender tu dolor, siempre es útil examinarlo usando las Escrituras. Y yo quisiera para esta parte auxiliarme de David en los Salmos. Los Salmos son un excelente recurso para nosotros crecer en eso. Una de las cosas más maravillosas de los Salmos es que no están editados. Es decir, los Salmos fueron inspirados con historias reales y no se ajustó para que luzca mejor. Nosotros encontramos, sobre todo en David, registrado ahí tal y como fue. Una de las cosas que aprendemos de los Salmos es saber esos hombres teniendo esas experiencias y ver cómo procesaron sus experiencias. Es un material muy rico para trabajar nuestras emociones. Déjeme darle un paseo rápidamente. David en los Salmos, múltiples formas como podemos ver en su vida esto del duelo. Por ejemplo, el duelo por la culpa.
Hay un duelo que viene cuando algo no ha sido obedecido. Después de ser confrontado por Natán, el profeta Natán, David fue golpeado por la culpa debido a su pecado contra Dios. Hay algo que el pecado trajo a su vida. Y en el Salmo 51 es el salmo por excelencia para describir lo que es un arrepentimiento. Dice el verso 8-9, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Una de las cosas que yo pienso cuando leo, ¿cómo así los huesos? ¿Cómo es que se conecta mi dolor con los huesos de mi cuerpo? Eso es un misterio profundo. Pero David habla en un lenguaje que no solo sus emociones se afectaron. Él experimentaba en su cuerpo esto. Dice él, esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Borra mis iniquidades. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo estaba David en su comunión con su Dios? Se sentía culpable, se sentía afectado, se sentía en duelo. Dice él en el verso 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. O sea, una experiencia de dolor emocional se transfirió a su cuerpo. Hay una conexión misteriosa en todo esto. Pero dice David, mi culpa me estaba matando. Es la idea. El duelo puede ser una ocasión para reflexionar sobre nuestros propios pecados, nuestros fracasos. Hay pérdidas. Y es bueno sentirse así, porque si nos puede llevar a Dios. Segundo, el duelo por la muerte. David también lamentó la enfermedad y la muerte inminente de su hijo. Ustedes conocen la historia. David pecó, adulteró, se creó una criatura, nació como parte de ese pecado y parte del juicio fue que ese niño murió. ¿Cómo David experimentó ese dolor? Miren cómo dice 2 de Samuel 2. Y David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Señores, pónganle el tono a la agonía de este hombre. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Y sucedió que al 7º día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. ¿Pueden ustedes imaginar el dolor que este hombre estaba atravesando? En el suelo, dice, que él se acostaba. Es probable que la muerte de alguien querido resulte ser una de las experiencias de duelo más difíciles de atravesar. Una de las experiencias más difíciles de atravesar. No solamente eso, duelo por la traición. No sabemos exactamente qué motivó a David a escribir el Salmo 55. Pero es un salmo que está repleto de la agonía y el dolor de una traición personal. Algunos creen, algunos estudiosos, se inclinan a pensar que fue por la traición de Aitofel asociada a algo con su hijo Absalón. Miren cómo dice el Salmo 55. Angustiado está mi corazón dentro de mí. Déjenme darle una nota técnica aquí. Esto no es ningún seminario, pero déjenme decirle algo. ¿Cómo es esto que una angustia? ¿Por qué es necesario decir que dentro de mí? Usted sabe que hay veces que usted tiene un dolor de cabeza y eso es fácil en cierta manera, porque el médico le prescribe y usted resuelve. Ahora hay medicina para las migrañas que literalmente tienen un efecto impresionante. El problema es, ¿cuál es la medicina que tú vas a beber cuando la angustia es por dentro?
Ahí es que se complica el negocio. Nosotros no sabemos lidiar con esas cosas. Nosotros estamos más acostumbrados a dar respuesta a nuestros problemas orgánicos y físicos. Pero cuando el dolor espiritual, usted sabe que hay gente que dice, yo pongo una musiquita bajita. Eso no es cuestión de musiquita. Eso es un asunto que usted no sabe ni describir. Dice, sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror, temblor me invaden, horror me ha cubierto. Dice el verso 12, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi amigo íntimo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andaba en la casa de Dios. Qué dolor tan grande cuando tú eres traicionado por alguien que está tan cerca de ti. ¿Cómo tú describes la herida cuando tú no estabas preparado para algo así? Usted sabe que, yo creo que estamos de acuerdo, hay gente en tu vida que tú no te sorprenderías si intentan algún tipo de problema contra ti. Ellos están ahí, tú los amas por causa del evangelio, pero obviamente tú sabes que tú no eres la niña de sus ojos, que en cualquier oportunidad te dan tu tablazo, como decimos en dominicano. El problema es cuando eso viene de alguien que tú no sospechas para nada, porque son parte de ti. Estamos hablando en la intimidad de tu vida. Es alguien que goza de tu confianza, gozan de tus afectos, tenemos una historia, caminamos juntos. Y la traición viene de ahí. ¿Cómo tú procesas eso? El pastor Alasdair en el libro, él dice esto, yo quise citarlo literalmente. Él dice, la traición se presenta de 1000 maneras. Un cónyuge que comete adulterio, un socio que hace fraude, amigos íntimos que lanzan una campaña de chismes contra ti. La traición puede ser como si te arrancaran y pisotearan el corazón. Aunque parezca demasiado para describirlo con palabras, Dios ha dicho que no podemos expresar y nos invita a usar palabras para desahogar nuestro corazón. La idea es un dolor muy grande. Es un dolor que necesita ser procesado. Y no solamente eso, duelo de cualquier tipo. Déjeme decirle, en el Salmo 31, David no da razones de su angustia. En verdad, los estudiosos de la Biblia intentan buscar qué fue lo que pasó, pero ilustra que la experiencia de duelo puede ser muy variada por muchas razones. Miren a David otra vez, dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos. Usted puede creer que los ojos sufren. Dice él, sufren mis ojos, sufre mi alma, sufre mis entrañas. Yo no llego hasta, yo no sé qué es lo que David quiere decir. Pero es una cuestión de adentro. Él está tratando de ilustrar su dolor. Dice, mi vida se gasta de tristeza. Mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, se ha consumido mi cuerpo. Duelo, pérdida. Hay veces que no podremos definir exactamente las razones de nuestro dolor. No hay categoría donde ponerlo. No sé. Hay veces que los pastores sufrimos mucho, déjenme decirlo. A veces la iglesia erróneamente cree que uno es Jesucristo chiquito. Eso no es verdad. A veces uno sufre la dureza del corazón de algunos. Algunas veces uno sufre
las dificultades que hay. A veces uno se levanta en la noche pensando en tantas cosas y en verdad hay veces que uno no puede ser puntual. No hay algo específico, pero es un dolor por dentro. Uno sufre esas cosas. Eso es lo que es un pastor. ¿Qué hacemos entonces para responder? Déjenme cerrar con 7 aplicaciones prácticas. Ustedes saben que a mí me encanta el 7. En verdad, eso no es nada del otro mundo, no es inspirado por Dios. Pero el 7 ayuda y a mí me encanta. Si usted me pregunta a mí por qué no son 8, qué sé yo. Yo puse 7 porque yo creo que se puede retener. Una, no intentes encontrar razones para tus pérdidas. Una de las cosas con las que específicamente los pastores diríamos que la gente en su dolor dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Y es difícil, pero la respuesta es no sé. No sé, no tengo ni idea. No sé, yo te puedo decir cosas generales, pero esto específicamente, no sé. Y saben que a veces es ok entender que no sé, porque no somos Dios. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Ustedes saben que uno de los problemas de nuestra cultura, y nosotros somos dominicanos, ustedes saben, nosotros los dominicanos sabemos de pelota, sabemos de medicina, nosotros sabemos de economía, de política, nosotros somos unos leones en todo. Y casi es como un problema decir no sé. Ustedes saben que a veces yo siento la presión de que a uno le hacen la pregunta y me da trabajo decir no sé. Pero saben que es ok no saber. Uno no lo sabe todo. Una de las cosas que más vergüenza yo he experimentado en los Estados Unidos es cuando esta gente tienen todos los títulos del mundo, han hecho muchísima investigación y cuando le hacen una pregunta ellos dicen, la verdad que yo no estoy seguro, pero quizás, y saben cómo los dominicanos responden, no, eso es así. Y hay 3 razones y en su mente usted nada más tiene una y se inventa las otras 2. Porque nosotros nos entrenan que tú no puedes decir que no sabes. Bueno, no sé, ¿qué tú quieres que te diga? No sé. Entonces, sobre todo en el sufrimiento, Dios no está obligado a revelarte las cosas. Entonces hay que aprender a tener consuelo en eso que está ahí. Segundo, ten cuidado con los clichés sobre la muerte, la tristeza y el dolor. Señora, en una funeraria es el lugar donde más disparate usted va a escuchar. Eso es impresionante. Nosotros nos reímos culturalmente, pero nosotros debiéramos de llorar. Las cosas que usted escucha, que yo he escuchado, yo, en una funeraria, es que Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Ay, ay, ay. ¿Y de dónde tú sacaste que Dios necesita? Y lo peor es, ¿y quién te ha dicho a ti que eso consuela al que está llorando ahí? Pero nosotros sentimos otra vez que algo hay que decir. Otra que yo escucho mucho es quizá que se iba a descarriar. Y Dios se lo llevó antes. Mire, cada vez que usted dice eso, nos crea un problema a nosotros los pastores. Porque usted sabe qué hace la persona cuando usted le dice eso, llama a un pastor. ¿Usted cree que es verdad? No sé, no podemos poner a inventar. Esto de que te acompaño en tus sentimientos, esto... Mira, hermano, lo ideal es ve con un corazón tierno para llorar con los que lloran. Eso es lo que toda persona necesita. Decirle de nuevo, en las tantas veces como pastor que me ocupé, y créanme, son muchas, la persona no está esperando nada especial que le diga. A veces yo llego, abrazo a la gente, lloro con ellos, honestamente lloro, me quedo ahí.
A veces le pregunto, ¿necesitas algo? Y es después que viene más el tratamiento. Pero hay un momento que la persona no está lista ni para escuchar lo que tú hables. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. En tercer lugar, debemos llevar los sentimientos a Dios. Hay veces que en una pérdida viene un sentimiento de culpas. Yo he estado en varias ocasiones en una muerte que el hijo dice, mi papá murió y yo tuve algo sin resolver con él. No quedó resuelto esto. Yo tuve un matrimonio que ellos tuvieron una pelea la noche antes de acostarse, no resolvían su problema y al otro día el esposo amaneció muerto. ¿Cómo usted consuela a una persona que dice, el caso no quedó resuelto y la persona no está aquí ahora? Hay que llevar los sentimientos a Dios. Ahí entra lo que el pastor Alasdair hablaba ayer. Hay que lamentar. Hay que aprender a llorar con Dios. El único que consuela el corazón es Dios. Todos esos sentimientos de culpa, de lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Dios es el único que puede hacer algo. El único. No hay que posponer la sanación de eso, porque Dios sana el corazón. Dios te entiende. Dios es capaz de en tu corazón obrar para que tú puedas esperar en Él. Debemos entender que los sentimientos que se experimentan son comunes en los tiempos de pérdida, pero no es necesario que se continúe sufriendo de ellos, porque Dios puede sanarlos. Una de las experiencias también que viví en una consejería es estos esposos jóvenes, profesionales, estaban en una discusión y fueron a consejería y la esposa me dijo como en la tercera sesión, pastor, yo le voy a decir qué es lo que pasa aquí. Él no ha sido claro con usted. Yo le voy a decir qué es lo que está pasando. Su papá murió hace 9 años y él hoy todavía quiere decirle a su papá que él no es un inútil, que él puede ser productivo, que su papá estaba equivocado. Pero el papá había muerto 8 años atrás y él sentía todavía esa culpa, ese asunto. Él estaba posponiendo su sanación. Dios es el único que puede sanar. En cuarto lugar, tú debes pedir ayuda al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador. Señores, esto es impresionante. Bueno, la conferencia por su causa es acerca de esto. En el libro que el pastor y yo escribimos me tocó un capítulo acerca del Espíritu Santo. Y es impresionante todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. En una de las doctrinas más extraordinarias de la Biblia, el Espíritu Santo juega un rol muy único en nuestro proceso porque es Dios en nosotros. Y una de las cosas más especiales es cómo Jesús introdujo el ministerio del Espíritu Santo. Miren aquí en Juan 14, 16 y 17. En un momento, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que Él se va, usted se imagina la turbación que hubo ahí. Los discípulos decían, hemos dejado todo para seguirte. ¿Cómo es que ahora tú te vas? Y yo le pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y una de las cosas más especializadas es consolar. Solo el Espíritu Santo puede consolar. Un momento. Solo hay que poner la palabra. El Espíritu Santo la aplica al corazón. Necesitamos ir a Dios. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salva a los que están abatidos de espíritu. Al primer sitio donde tenemos que ir es a Dios. A veces nosotros tenemos un problema, un lío, y el drama, 60,000 llamadas, pero la primera pregunta, ¿ya tú fuiste a Dios? Porque ninguna persona te va a poder consolar. Solo Dios puede hacerlo. 5, debemos concentrarnos en las cosas eternas. Hay algo que la eternidad tiene y es que pone todo en contexto. A veces la pérdida uno la ve tan grande porque uno la está viendo así. Pero cuando uno lo ve en la eternidad, esto no es tan grande.
contextualiza el dolor. Dice en Juan 11 que Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús le dijo, ¿tú qué es esto? Hay algo de la verdad de Dios en la eternidad que contextualiza el dolor. Tenemos que hacer eso. Voy a saltar esa parte para ir terminando por causa del tiempo. El Salmo 43:5, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es la prescripción bíblica del salmista a una alma turbada? Él dice, espera en Dios. Pues os he de alabar otra vez, es la salvación de mi ser y mi Dios. Esperar en Dios. Dios tendrá su tiempo para todo. En sexto lugar, recordar que todas las cosas en el creyente están trabajando juntas para nuestro bien. Hay cosas que ahora no tenemos ni idea de lo que está pasando. Tranquilo, Dios en su bondad irá revelando. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra todas? Todas. No hay que ir a un seminario. Incluyendo tus pérdidas, incluyendo tu dolor. Dice, no es que son buenas necesariamente, pero cooperan para el bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Y finalmente, debemos por fe aprender a experimentar el duelo, pero con esperanza. Ahí está la gran diferencia. No importa la magnitud del dolor, nosotros tenemos esperanza, Jesús. Y Dios ha dicho, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Podemos confiar en Dios. La fe nos ayudará a confiar en Dios en medio del dolor. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nosotros interactuamos con el dolor y la pérdida? Debemos aprender a abrir el corazón. Debemos aprender a ir a Dios en fe y orar a Dios que con su Espíritu Santo traiga la paz que solo Él puede dar. Déjenme orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a no divorciar tu bondad de nuestro sufrimiento. Ayúdanos a no divorciar tu bondad de nuestras pérdidas y dolor. Sabemos que todo en esta vida tú lo permites con un propósito, aunque ahora no podamos entender. Danos la fe para esperar en ti. Oh Señor, mueve nuestros corazones a confiarte una vez más. Porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Y te amamos en el nombre de Cristo. Amén.